Bien, Shabbat Shalom. Estamos aquí reunidos, ¿por qué? Porque si vamos a Levítico capítulo 23, tenemos que recordar siempre la fuente. Hay que estudiar siempre en ese orden, la Torá, luego lo que se haya dicho en torno a la Torá y obviamente que por encima teniendo en cuenta el Evangelio, ¿no? Entonces tenemos que ir a Levítico 23 y tenemos que ubicarnos a la altura del versículo desde el 26, sí, verso 26. Dice, y habló Hashem, comunicó Hashem a Moshe diciendo, solamente, dice, ya de pronto traducirán ciertamente, no sé cómo lo traduzcan allá. Diciendo a los 10 días del mes. Bueno, en hebreo tiene una cláusula, una partícula muy importante que es la palabra que significa ciertamente, que significa solamente. Esto es una partícula exclusiva, esto solo ocurría en este día. Beazor, o sea, en el día 10 del mes séptimo Yom HaKippurim es llamamiento de santidad será para ustedes y ustedes humillarán vuestras gargantas, dice literalmente. Allá de pronto dirá afligiréis vuestras almas, ¿no? En hebreo la palabra nefesh, que suelen traducir como alma, ya hemos aquí dicho muchísimas veces que es garganta, ¿no? Y que por extensión se refiere a todo el cuerpo, pero iniciando desde la garganta. De allí la razón del ayuno. Es más, la expresión en hebreo, cuando dice de initen et nafshoteichen, et nafshoteichen, de esta expresión initen, de ahí sale el verbo, la palabra ta'anit, que significa ayuno en hebreo. Pero el ayuno consiste en básicamente humillación. Pero ¿qué es la humillación? Se percibe cuando tú te privas de las comodidades o de las facilidades que tienes en la vida normal. A eso se llama humillarse. No se le llama, como en castellano puede sonar como decirle una ofensa a alguien o algo así. No, me humilló. Piensen ustedes que en el Salmo 119, mira lo que dice a continuación para entender esa parte. En el Salmo 119, si nos vamos allá un momentito y vamos a ubicarnos, ya les digo, en la letra Teit, Salmo 119, letra Teit, ya les voy a decir, el versículo dice así. Mira el versículo 71, que es la letra Teit, ¿verdad? Está bajo la letra Teit. Bueno es haber sido humillado. Ok, ahí aparece el mismo verbo. Tovli kiuneiti. ¿Qué dice a continuación? Para que aprenda tus estatutos. Bueno, ahí aparece Hukim. 119:71. Tovli kiuneiti leman el mad hukeija. Aquí hemos dicho que la palabra hok es una norma infaltable. Una norma que no se puede dejar de hacer, invariable, inamovible. Hok. Entonces aquí está diciendo, es bueno para mí que yo haya sido humillado. ¿Ok? Dice, lema'an, porque así o en razón de lo cual yo aprenda tus normas fijas, tus normas invariables. ¿Ok? Entonces, si vamos otra vez a Levítico, mira lo que dice a continuación el mandamiento acerca del día. Ya estamos leyendo que es el día 10º del mes séptimo, o sea, en el calendario hebreo equivale a hoy. ¿Ok? Entonces dice, es llamamiento de santidad, ustedes humillarán vuestras gargantas, y ustedes acercarán una ofrenda de fuego que es un holocausto a Hashem. Acuérdense que la palabra Ishe en hebreo, que traducen como ofrenda encendida, no es más que igual a un holocausto, una olá. Ishe igual a olá. ¿Ok? Ahí traducen ofrenda encendida, pero significa que se quemaba todo, ¿no?
Entonces ahora mira lo que dice el 28. Ninguna obra que represente beneficio económico, porque eso es lo que significa la palabra melajá, ¿ok? Melajá significa actividad económica, trabajo de obrero. Ninguna obra o trabajo económico harán en este mismo día, o sea, en el día 10, o sea, hoy, ¿ok? Porque es día de... ¿Día de qué? Expiación, dice. Bueno, ¿qué es expiación? A ver, en hebreo tenemos la expresión Yom HaKippurim. ¿Ok? Aquí de pronto entendemos expiación como perdón, ¿no? Voy a expiar mis pecados, o sea, como voy a que sean perdonados. Pero les voy a explicar la evolución histórica. La raíz en hebreo kafar significa cubrir, eso yo lo expliqué ya el año pasado, pero voy a recordarlo. Kafar es cubrir, calefatear, como cuando Noé calefateó el arca, la cubrió. Kiper, que es el piel, indica la acción contraria, la opuesta, descubrir. ¿Ok? Descalefatear, quitar el recubrimiento. Entonces, ¿cuál recubrimiento? Lo que se entiende es que durante todo el año en la antigüedad los hijos de Israel pues acumulaban pecados, ¿verdad? Y eso que habían sacrificios, porque cada vez que un israelita pecaba o había necesidad de un sacrificio tenía que hacerlo. Entonces la pregunta sería, bueno, pero ¿por qué si en el año se hacían tantos sacrificios por el pecado? ¿Por qué sin embargo había necesidad de un Yom HaKippurim? ¿Me explico? Esa es la pregunta lógica. Repito, porque en la antigüedad no solamente era el sacrificio de Pesach o de Shavuot o algo, sino que cada quien individualmente cuando pecaba y le ameritaba el juicio tenía que ofrecer su sacrificio. Entonces este tiene una característica distinta, porque este sacrificio o este mandamiento tenía una intención escatológica. Porque además en este día de Yom HaKippurim, en el día de las reconciliaciones, o de los descubrimientos, ¿ok? Se estaba anunciando, como ya lo he dicho antes, el acabose total del pecado. ¿Por qué? Porque somos pecadores en tanto que estemos en este cuerpo, ¿ok? Es en virtud de esta carne que poseemos que pecamos. Nuestro cerebro es un cerebro que viene viciado al mal, es potencialmente maligno para toda mala obra, y es entonces nuestra carne, nuestras concupiscencias. Jacob lo dice, ¿no? Cada quien es tentado conforme a su propia concupiscencia. ¿De dónde vienen las concupiscencias? ¿Dios las puso ahí? No. Es producto de la contaminación del pecado y está presente en nuestro cuerpo. Entonces, Yom HaKippurim, que es el día del descubrimiento o de quitar lo que nos cubre, ¿qué es lo que nos está cubriendo ahora mismo? Esta carne. ¿Me explico? Así es. Entonces, este Yom HaKippurim, que es el día del descubrimiento, el día de la reconciliación, ¿por qué se traduce como reconciliación? Además de que en la Biblia se usó en ese sentido como reconciliar, porque así lo usó Jacob cuando se fue a encontrar con Esaú. Dijo, Ajapra Panav, voy a reconciliarme con su rostro. ¿Ok? Además de eso, la idea es que si el pecado nos ha cubierto o nos mantiene allí bajo dominio, la idea es que este pecado sea extirpado y nosotros quedemos libres del yugo de esclavitud. Entonces, me explico, pero ¿cuándo se va a manifestar? Porque ya internamente hemos sido librados de ese yugo, ¿ok? Porque ya si hemos recibido Ruach HaKodesh y hemos sido lavados nuestra conciencia, hemos sido perdonados directamente por Dios, todavía eso interno está cubierto de esto externo. Así igual, cada hijo de Israel en la antigüedad, cuando pecaba y ofrecía un sacrificio, su pecado era perdonado. Pero ¿qué ocurría? Volví y pecaba. ¿Por qué volví y pecaba? Porque tenía un cuerpo carnal. Entonces, hoy tenemos estaba cubierto con la carne del pecado. Hoy igual no distinguiríamos mucho de ellos, excepto porque hoy hemos recibido el Espíritu Santo. Pero si nosotros no tuviéramos Espíritu Santo, estaríamos en las mismas. ¿Ok? Entonces, el sacrificio que hizo nuestro Señor en Pesaj, cuando muere en el madero, lo que produce, como decía ayer,
en Apocalipsis, es el derramamiento, como lo explicamos con los Efesios, ¿te acuerdas? ¿Qué tenía que ver el sacrificio de Mashiach con quitar las tradiciones humanas? Claro, porque es que el sacrificio de Mashiach es el que derrama el Ruach HaKodesh y es el que hace finalmente la verdadera diferencia entre un humano y otro. Si tú has sido purificado de tu conciencia o si no. No obstante, todavía nos vemos iguales ante el mundo. Tenemos el mismo cuerpo, tenemos la misma carne y todavía pueda que tengamos una lucha con alguna concupiscencia o con varias. No sabemos, cada quien lo sabe. ¿Me explico? Pero a Dios no le bastaba decirnos, listo, te perdono. No le bastaba eso. Ya eso lo hemos dicho antes. A Dios, su punto culminante de su obra es restaurar el cuerpo que tenía Adán antes del pecado. Y aún mejor, ya llenos de la presencia de su santidad. Porque el primer Adán no estaba lleno de la presencia de la santidad del Señor. ¿Ok? Entonces, eso es lo que va a garantizar al final de los tiempos que más nunca se vuelva a repetir el escenario del pecado. Entonces, si hoy estamos aquí en ayuno, estamos humillándonos, es porque estamos declarando, como ya lo señalaba, que estamos anunciando el mundo en el que no vamos a necesitar ni comida ni bebida para vivir y que al mismo tiempo nos estamos privando de cualquier atractivo, de cualquier deseo de los ojos o de la carne en este mundo. Pero esa humillación, ¿en qué consiste? En una libertad en realidad. ¿Me explico? Por eso el apóstol Pablo decía, nosotros gemimos dentro de nosotros. Vamos a leerlo en Romanos capítulo 8, por allá en el verso 20, del 19 al 21 quizás. Romanos 8, mira lo que dice aquí. Antes que sigas, perdón, pregunto. Lee el 23, dígame. Pregunto. Usted me corrige, hermano. ¿Puedo afirmar que cuando se proclama, se predica que hemos sido redimidos y se quedamos ahí, el mensaje termina siendo insuficiente o corto? Claro. Hemos sido redimidos de lo que está en cuanto al hombre interior nuevo. Es correcto. Pero la redención total no se ha dado y no se predica eso. Sí, no ya somos libertados del pecado por el Ruach, hasta ahí. Sí, hasta ahí. Pero la redención total es la que se tiene que manifestar. Por eso es importante que veamos. Claro, mira lo que dice Romanos 8:23, léalo. Dice, porque aquí lo dice desde el 21, dice, porque las mismas escrituras, criaturas serán libradas de la servidumbre de corrupción. Fíjate tú. En la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Okay. Porque sabemos que toda creación, o toda la creación gime a una y está en dolores de parto hasta ahora. Hasta ahora, ojo. Ahí se nota, hasta ahora. Hasta ahora. O sea, que haber venido Jesús no ha librado la creación de los dolores. ¿Me explico? Que todavía tiene que todavía hace falta el dolor. Claro, siga leyendo. Y no solo ella, sino también nosotros. Claro. Que tenemos las primicias del Ruach HaKodesh. También gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, esto es la redención de nuestro cuerpo. De nuestro cuerpo. ¿Me explico? Entonces, hemos sido redimidos espiritualmente porque nuestra mente, hemos sido perdonados con Dios, tenemos un vínculo ahora distinto con Dios. Tenemos paz para con Dios en Yehoshua Mashiach. Pero aquí está hablando de algo concreto, físico, nuestro cuerpo. Hermano, nosotros entonces no hemos nacido realmente de nuevo completamente. Del completo, o sea, lo que pasa es que la expresión nacer de nuevo tiene una significancia muy importante, porque en Israel nacer de nuevo en ese momento estaba ligado con la salvación. Entonces sí somos salvos, ¿ok? Pero por eso hay que precisar, yo creo que no hay mejor versículo en la Biblia para explicar lo que es esto. Nos hace falta la redención de nuestro cuerpo. Estamos en formación. Claro, somos salvos, ¿verdad? Hemos ya nacido de nuevo y todo, pero nuestro cuerpo, mira, eso lo leíamos hace poco en Yom Teruah, quizás, y lo leemos también para Sukkot en 2 Corintios capítulo 5. Dice, vamos a leerlo, que tenemos este tabernáculo que no obstante se desgasta día en día, pero que tenemos de Dios un edificio. Vamos a leerlo. Amén. 2 Corintios 5, del 1 en adelante. Porque sabemos que en nuestra casa terrenal, este tabernáculo se deshiciere. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Correcto, sí.
Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Así estamos vestidos. Y si así estamos vestidos, no seremos hallados desnudos. Correcto. Porque nosotros que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Correcto. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, el cual también nos ha dado las arras del Ruach. Correcto, fíjate, hasta ahí. Fíjate que está recapitulando todo con otras palabras, pero es lo mismo. Hemos recibido las primicias del Ruach HaKodesh, el poder del Señor está dentro de nosotros, hemos nacido de nuevo, pero ¿qué falta? La redención de nuestro cuerpo. Todavía gemimos. Todavía hay aguijones. Claro, y todavía si te cortas te duele, y si te golpeas mal te matas. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que este clamor y este ayuno debe girar en torno, perfilarse a que desearíamos no tener que morir para ser revestidos de la incorrupción. ¿Me explico? Sino que estando vivos, como lo hemos hablado antes, seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos y se cumpla lo que dice 1 de Juan capítulo 3, ¿verdad? Que vamos a leerlo. Hijitos, vamos a leerlo en el capítulo 3, desde el 1 en adelante. 1 de Juan capítulo 3, del 1 en adelante. Despacio. Miren lo que dice allí. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Correcto. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Perfecto. Entonces, cuando Él se manifieste, se va a manifestar con las trompetas de Yom Teruah. ¿Ok? Y cuando Él se manifieste con las trompetas de Yom Teruah, entonces nosotros nos manifestaremos con Él y seremos semejantes a Él. ¿Qué? En nuestro cuerpo. El apóstol Pablo también en 1 Corintios capítulo 15 decía que este cuerpo que se siembra no es el que resucita, ¿verdad? Porque él decía, bueno, pero ¿cómo van a resucitar los muertos? ¿O en qué forma van a venir? Y él le dice, oye, lo que siembras no es lo que sale. Si siembras este cuerpo animal que es enterrado, si llegas a morir, y lo que va a salir es un cuerpo incorruptible, un cuerpo espiritual, pero cuerpo. Y aquí lo hemos dicho de muchas maneras ya. Cuerpo espiritual es cuerpo incorruptible, no es un fantasma, no es un espectro etéreo allí, ni nada por el estilo. Es este cuerpo mismo, pero lleno de la vida eterna, sin presencia de maldad, ni de concupiscencia, ni de muerte, porque es que, como dice ahí, el postrero enemigo a vencer será la muerte. Y dice que el dolor, el Señor enjugará toda lágrima y quitará el dolor, ¿verdad? Y más nadie va a llorar por causa de la muerte o la tristeza. Eric, dígame. Una pregunta, ¿y todos en la misma edad o habrá diferencia, niño, adulto, Eso, anciano? fíjate tú, la Torá por lo menos dice que el niño jugará con el áspid. Entonces, lo que dice el profeta Isaías en cierto lugar es que la edad de niñez, lo que es niño, durará 100 años. O sea, una forma de hablar. O sea, el niño de niño durará 100 años. Y ya esto es un poco más externo porque la Biblia no lo afirma así, aunque de manera indirecta se puede conectar. Dice en Efesios, por ejemplo, que llegaremos a la estatura de aquel varón perfecto. A la plenitud de la estatura, la medida del varón perfecto, en Efesios. Claro, Efesios 4 lo dice. Entonces, si Mashiach muere y resucita a la edad de 30 y tantos años, se puede esperar que en el mundo venidero lleguemos a ser a la estatura de él, con las cualidades de cuando resucitó, no de cuando murió, sino de cuando resucitó, el aspecto que tenía él, ¿ya? Como lo conocieron a él cuando resucitó. Ponle edad a eso, no sé, pero en Israel siempre se decía, por ejemplo, el sumo sacerdote iniciaba funciones a los 30 años, ¿ok? No antes, a los 30 años iniciaba funciones el sumo sacerdote, ¿ya? Y habían otros servicios en la Escritura y el Mesías inició su ministerio a los 30 años. Se dice que Isaac, cuando fue llevado al sacrificio, tenía entre 25 y 30 años. Unos dicen que 30, otros, Flavio Josefo dice que 25, pero yo me iría más por los 30, porque tiene más, como más conexión,
¿no? Sabiendo que el sacrificio de Isaac fue sustituido por el sacrificio del carnero que proyectaba a Mashiach. Así que tenemos como 3 referencias. Por ejemplo, José, de edad de 30 años, fue que inició su vicefaraonato allá en Egipto. ¿Me explico? Y José es una figura mesiánica a morir. Claro. Porque ante él se postraron las rodillas de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones. Así es. ¿Ya? Y tenía 30 años. Entonces, no quiero decir que literalmente vamos a tener 30 años, porque si los tuviéramos, no seríamos como nos vemos ahora. Yo aquí tengo 33 y yo confío en que no me voy a ver así. Confío. No, eso hay cosas que uno no vio ni oído, no nadie ha ha visto escuchado y tal. todavía. Pero lo que sí quiero dejar claro es que vamos a estar a la estatura de Mashiach. Una pregunta. Dígame. Es que se habla en Isaías lo que usted comentaba, hermano, de que el león jugará Ajá. con el cordero, el niño con la serpiente. Claro. Entonces, Sí. pareciera que en ese espacio de Isaías se le pone término. Ahí hay una parte de esos versículos que dice tendrá hasta una edad. No. Entonces los comentaristas hablan de que ese es una etapa corta, pero en Apocalipsis habla de que es No. Eso ahí lo acabo de comentar. Lo que pasa es que hay pasajes en Isaías que han estado como mal traducidos y tratan como de 100 años y tal. Correcto, así O sea que es. no. Y repito, el niño de niño vivirá 100 años. O sea, lo que aquí la infancia son 10 años, se proyecta a 100 años. Como niño. Lo que pasa es que la expresión es ambigua en español. Correcto. El niño, del niño vivirá de 100 años, traduce, vivirá. O sea que después de 100 años muere. Correcto. Es lo que la gente es Correcto. El pecador de 100 años será maldito. Correcto, así Y es. resulta que así no dice. Entonces, ¿cómo es lo correcto Ya. para uno poder Si decir? quieres, busca el pasaje y te lo traducimos directamente, pero así no dice. Así lo Lo que dice. estoy diciendo es que la infancia va a durar 100 años. Pero que es Isaías Exacto, es decir, 66. que si la infancia es un niño, normalmente Acá son acá 10. son 10, allá son va 100. 100 años. No Y quiere es- decir que después de los 100 años va a morir, Es correcto. sino que va a ser adulto después de 100 años o va a ser joven. Claro, fíjate tú. Por ejemplo, entonces, una vez 65. niños, para Sí, que hagan- ¿por qué? ¿Por qué va a haber niños? Porque, como lo dice el Salmo, y es algo que en Israel nunca se ha tenido tabú con eso nada más existe de pronto en el lado occidental, pero nunca se ha visto con tabú que en el mundo venidero haya procreación. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva lo crearon, Dios lo creó en la eternidad, o sea, en el estado incorrupto, para ser un poco más preciso, ellos procrearon, Dios le dijo fructificar, multiplicaos, y eso no era pecado. Lo que pasa es que no sé, se ha vendido, se ha conservado esa idea medieval o puritana como que la sexualidad es negativa o mala, o como algo ahí pecaminoso, no sé por qué, ¿ok? Pero en el Gan Eden, sin pecado y sin nada, Dios le dio la orden fructificar, multiplicaos. Sin pecado. Sin pecado, o sea, sin pecado se lo dio antes de que pecara. ¿Me explico? Por lo tanto, la actividad íntima de una pareja no es pecaminosa, no es producto del pecado. Es una idea católica, prácticamente, del puritanismo, no lo sé, ¿verdad? Pero la Escritura nunca ha visto eso con maldad. Y por eso dice que va a haber niños, va a haber, dice, el Salmo 92 dice, aún en la edad avanzada darán hijos, darán fruto, como los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Así lo dice. Sí. Una secuoya vive hasta 400, 500 años, por ejemplo. ¿Ya? Dice, como los días de los árboles serán los días de mi pueblo. Imagínense ustedes. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se va a estar coartando esa actividad? No tiene sentido. Entonces, sí, los niños van a crecer, van a haber descendencia, todo lo demás. En Isaías también lo dice, no diga el eunuco, ¿verdad? Que no tengo nombre ni nada, porque yo le daré nombre y lugar. Y los otros van a procrear normal. O sea, que eso no tiene problema. Entonces, no sé si va Aquí está. Léalo. 65, 18. Isaías 65, 18. En adelante, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Un momentico, que yo traigo. Sí, que yo traigo. No, en hebreo dice yo creo, organizo. Porque heme aquí, yo estoy creando a Jerusalén, Jerusalén Gilá. O sea, él está creando a Jerusalén con alegría, con gozo, y su pueblo con dicha.
Aquí lo hemos explicado que la palabra dicha en hebreo se refiere a una sorpresa. Cuando tú te encuentras algo que no esperas, que nunca habías imaginado, eso es la dicha, masos. Entonces el 19, y yo me gozaré. ¿Por qué me gozaré? Porque ya la he visto antes. Pero también me llenaré de dicha con mi pueblo, porque nunca nos ha visto transformado. Va a ser una sorpresa, me explico. Porque, para el pueblo. Para Dios, porque ahí lo está diciendo. Yo me gozaré con Jerusalén porque ya de antes la he visto, la Jerusalén celestial. Pero me llenaré de dicha con mi pueblo, porque nunca antes nos ha visto transformados. Eso va a ser solo en aquel día. Dice, y no se escuchará en ella más voz de llanto y voz de clamor. No habrá de allí más niño. Ojo. Niño que muera, dice. Es correcto. No, ahí no dice niño que muera. Ul Yamin dice en hebreo. Ul Yamin, ahí no aparece la palabra muerto por ningún lado. Ojo, no habrá de allí más Ul Yamin, quiere decir niño de días. O sea, feto de días. Quiere decir como un aborto. ¿Me explico? Eso es lo que está diciendo literalmente. Feto de días. O sea, que va a crecer. O sea, que eso se puede entender de que van a haber esposos. Claro, van a haber esposos, hogares, familias, todo. Y el anciano, y no habrá anciano que no llene sus días. O que no llene sus días. Porque el muchacho de 100 años será, ¿ok? Será de 100 años. Aquí dice que el niño morirá de 100 años. Perfecto, eso es lo que te preguntaba. No, y el pecador de 100 años está maldito. Está mal, ¿ok? Porque el muchacho será de 100 años, el muchacho, ¿verdad? Y el pecador de 100 años será qué? No, será deshonrado. ¿Y el pecador de 100 años? Será deshonrado, o sea, será deshonrado 100 años. Eso es lo que está diciendo. No es que vaya a cumplir 100 años de edad el pecador. ¿Ok? Entonces dice, y edificarán casas y las habitarán y plantarán viñas y comerán su fruto, y no edificarán y otro las va a habitar, y no plantarán y otro las comerá. Porque, aquí lo estaba citando, porque como los días del árbol serán los días de mi pueblo. Correcto. ¿Pero cuál árbol? Es correcto. ¿Cuál El árbol? árbol de la El vida. árbol de la vida, claro. Porque como los días de el árbol. Aquí dice, pronuncia en plural. No, aquí está en singular. Ki kimeha etz, el árbol. ¿Cuál? El de la vida. El mismo Mesías. Porque conforme a los días de el árbol, dice en hebreo, son los días de mi pueblo. Y la obra de sus manos, ¿verdad? La llevarán mis escogidos. No se fatigarán por vacío y no parirán a la nada. Porque son la simiente de los bendecidos de Hashem. ¿Se acuerdan que lo habíamos el año pasado? Sus descendientes estarán con ellos. ¿Verdad? Y será, esto es hermoso, lo que hablamos ayer también sobre los 10 días. Y será que antes de que ellos clamen o llamen, yo responderé. Y todavía estarán ellos hablando y ya yo habré escuchado. ¿Escuchado qué? La oración. Pero en el futuro. Claro, o sea, es una referencia del futuro, de que va a ser tal la comunión que antes de que llamemos, ya Él habrá respondido. Pero eso se toma hoy en día y se predica, hermano, Dios conoce su necesidad. Antes que usted clame, Él oye. No, así no funciona. Por eso hablamos ayer esa referencia histórica de los 10 días. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no es, o sea, hay que tener pendiente que es la iniquidad, y hay varios hermanos que colaboraron con la cita. Yo creo que tú buscaste una Isaías 59, ¿verdad? Sí. Y otro puso también en Lamentaciones 3:26, creo que es. Y ahí dice que es la iniquidad la que forma una nube para que la oración no sea respondida. ¿Ya? Pero lo normal es que Dios responda, inclusive antes de lo que nosotros esperamos. Eso es lo normal. Daniel estaba orando y dice, al principio de tu ruego fue dada la orden, y aquí vine enseguida. Al principio de tu ruego. Fíjate tú. O sea, yo quiero hacer énfasis en que hoy estamos celebrando una fiesta. Me queda claro este texto que yo estaba en hora de preguntárselo a usted, hermano. De que este texto es
mesiánico totalmente, Claro. que no hay muerte, Claro. que es una pésima redacción. Claro. Ok, Claro. me da tranquilidad. Claro. En ese orden de ideas, estamos hablando del árbol, no árboles, como decía mi hermano Orlando, sino del árbol, El árbol de la vida. de la vida eterna. Claro. Claro, es el único árbol, el árbol. El único, sí. Serán los días de mi pueblo y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Claro. ¿Cuáles? O sea, ¿cuáles obras de sus manos? Todo. Eso es de la obra de las manos del Señor, ¿no? No. La obra de las manos, porque fíjate tú que en Hebreos capítulo 9, o sí, creo que es el 9 si no me equivoco, o el 6, sí, creo que es el 6, dice que Dios no es injusto para desconocer nuestra fatiga y nuestro trabajo. Por eso lo que hablamos en Apocalipsis, yo conozco tus obras, ¿ok? Tus obras son las cosas que hemos padecido por el Señor. Entonces nosotros, ¿verdad? Vamos, ahí lo dice, ¿verdad? En el versículo 22. Y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Es Uno que- entiende es que- como que no va a haber obra No, allá. escucha, no. Es que hay traducen disfrutarán, no sale así. Portarán, llevarán, gastarán. Lo está diciendo en hebreo, inclusive si voy más allá, el verbo literalmente envejecerán, el desgastarán las obras de sus manos. Quiere decir que van a seguir trabajando y trabajando sin que haya problemas. fatiga. Sin fatiga. Sin fatiga. No, El sol no nos dice, hay otra parte que dice que el sol no nos fatigará ni la luna nos cansará. Claro. ¿Ok? Entonces, en el mundo venidero vamos a seguir trabajando para el Señor. ¿Por qué? Porque también el Señor nos seguirá revelando más su voluntad. Habrá más cosas que hacer. ¿Ya? La palabra del Señor saldrá de Sion y de Jerusalén. En cuanto o conforme más nos revele, más tendremos que hacer. ¿Ok? Es que obra aquí es obediencia. Correcto. Obra, perfecto. Obra es obediencia, no actividad de No. ir a compartir, predicar, No. sembrar. Obra es aquí obediencia. Lo que Dios Pero eso dispone. cambia el Lo contexto. que Dios mande. Sí, lo que Dios mande. Obra es. Pero es que mira, dígame. Y uno en ese momento ya verá al Señor. Claro, es que por eso lo veíamos en Juan, cuando Él se manifieste le veremos tal como Él es, porque seremos como Él es. Nadie lo ha visto. Nadie antes lo ha visto, ni siquiera, Pablo decía, ni siquiera el Maestro lo conocemos ahora como lo conocimos, porque ya resucitó un cuerpo incorruptible y cuando subió y se entronizó, eso es lo que viene a leer Zacarías capítulo 3, si quieren léanse rápidamente Zacarías 3, porque allí se menciona al sumo sacerdote Yehoshua que es quitado de sus vestiduras viles y les es dada las vestiduras reales, vestiduras de precursor. ¿Ok? Dice, y me mostró a Yehoshua, Ajá, el sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Hashem, claro. y Satanás estaba a su mano derecha para serle adversario. Ajá. Y dijo Hashem a Satanás, Hashem te reprenda. Claro. Sí. Porque como se dijo Hashem a Ahora Satanás. lo vamos a estudiar. Y dijo Hashem a Satanás, Hashem te reprenda, oh Satanás. Hashem, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Claro. Y Yehoshua estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Buenos días. Sí. Y habló el ángel Sigue. e intimó a los que estaban delante de él, diciendo, quítale esas vestiduras viles. Y a él dijo, mira que he hecho pasar de ti tu pecado, y te vestiré con ropa de gala. Oh, y ahí ropa de gala no es gala. En hebreo dice ropa de precursor. Porque es, como dice en la carta de los Hebreos capítulo 6 o 7, Él es nuestro precursor. ¿Por qué precursor? Porque es el pionero. Es el que primero entró después de resucitar con un cuerpo incorruptible. Entonces esas vestiduras son vestiduras de precursor. ¿Ok? Y ahorita vamos a leer la carta de los Hebreos. Ven leyendo allí. Y yo... Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza. Y le vistieron las ropas. Y el ángel de Hashem estaba en pie. Y el ángel de Hashem amonestó a Yehoshua diciendo, Ajá. así dice Hashem de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa.
también tú guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré plaza. Perfecto, correcto, vamos a ver hasta allí. ¿Qué estamos viendo allá? Se está leyendo el protocolo. Acuérdense que está el mensajero del Señor, o sea, cualquier ángel que haya sido designado, posiblemente sea Malquisedec, porque lo vamos a leer ahora. Acuérdense que en la carta a los Hebreos, Malquisedec es un ángel sacerdote de los cielos, ¿ok? Y es probablemente ese ángel del Señor que mencionan allí. Entonces Malquisedec hizo como Juan el Bautista. Cuando Juan Bautista vio venir a Jesús, ¿qué fue lo primero que dijo? Oye, yo necesito ser bautizado por ti y vienes tú a mí. Dice, tranquilo, porque hay que cumplir toda justicia. Acá yo me imagino un poco de la incomodidad del ángel, ¿verdad? Leyéndole esa cartilla. Si tú anduvieras en mis caminos, eso es parte del protocolo. Eso no es que Jesús fuera como advertido, no, eso es parte del protocolo. Hay que leerlo, ¿ok? Porque Dios lo estableció así. El ángel le lee el protocolo, le cambian las vestiduras y le ponen vestiduras de precursor. Ahora vamos a leer esa equivalencia aquí en Hebreos capítulo 6 vamos a leer del 19 al 20. 6 del 19 al 20. Hebreos 6 del 19 al 20. Aparece la mismísima expresión. Mira lo que dice allí. Hebreos capítulo 6, Del 19 al 20. del 19, la cual tenemos como ancla. Sí. Dice, la cual tenemos como ancla del alma, segura y firme, y que penetra hasta dentro del velo, Sí. donde entró por nosotros Yehoshua, nuestro precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ah, perfecto. Cuando dice orden, en hebreo dice Divrat Malquisedec, que es juramento. ¿Por qué? Porque dice juramento. No es que Malquisedec lo haya ordenado a él. No, cuando dice según el juramento de Malquisedec, es decir, que en el sacerdocio celestial no es como el terrenal, que era por descendencia, que tú tenías que ser hijo de Aarón para poder aspirar al cargo de sumo sacerdote, sino que en el cielo es por juramento. Entonces Malquisedec fue nombrado por juramento como sacerdote en el cielo, o no como sumo sacerdote, solo como sacerdote. Y ahora a Mashiach, a Jesús se le dice, tú eres sumo sacerdote en conformidad o de la misma manera del juramento que hizo Malquisedec. ¿Ok? Y eso lo dice el Salmo 110. Pero Malquisedec sí hizo juramento. Claro, que ahí lo dice el Salmo 110. Y en el capítulo parece que el juramento es sobre Malquisedec, no que Malquisedec hubiese hecho juramento. lo hacen, porque aquí en Hebreos lo dice. Mira con dónde lo dice. Ahora vas a ver. Mira donde dice acá en el versículo, vamos a leer en el 7:17 en Hebreos. Vamos a ver. Sí, 17, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Sí, pero además es que ahí donde dice orden es juramento, pero ahora mira lo que dice. En el 15. Perdón. Manifiesta. No, lee del 19 y el 20, ahí lo dice. Del 19 en adelante, léalo. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento. Ojo, juramento. Léalo, siga. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Ah, ¿te das cuenta? Así es, claro. Claro, porque los sacerdotes hijos de Aarón no hacían juramento. Ellos eran sacerdotes por eran defecto. falibles, claro. Eran paridos, era por defecto. Pero acá es por juramento. Así es. Toman juramentación, así como cuando los soldados juran bandera. Igual, ya, una cosa es, supongamos, ser hijo de un general y tú salgas siendo militar, así por defecto. Pero otra cosa es que tú jures bandera. ¿Ya? Entonces acá, en el sacerdocio celestial, según Malquisedec, hay juramento. Porque pesa más el juramento que la descendencia. Así es. ¿Me explico? Entonces léalo de nuevo, lea el versículo 21 de nuevo. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Tanto mejor testador es hecho este al final, ¿verdad? Así es. O sea que ha recibido juramento.
volvemos al tema al final. Dice, de un mejor pacto. De un pacto mejorado. No Entiéndase. un pacto nuevo, eso ya está aclarado, Claro, no es pacto no nuevo. es pacto nuevo ni un mejor pacto, No es mejor como pacto. si este fuera otro y mejor, sino que es el mismo pacto, pero que ha sido mejorado. Eso lo hablamos también, ¿cierto? Así es. Bien. Entonces, allí, ya con ocasión de lo que hemos leído, hemos visto que Yehoshua es nuestro sumo sacerdote, que está en el lugar santísimo en el cielo y está haciendo mediación por nosotros. Entonces, lo que debe quedar claro de la profundidad de esta cita de hoy es que es el día en el que todos los que hemos sido redimidos o hemos nacido de nuevo, hemos sido salvos, nos reunimos a conmemorar un evento del futuro en el que nuestros cuerpos mortales van a ser sustituidos por cuerpos inmortales. Amén. ¿Ok? Esa es la razón y por eso no tiene nada que ver con que ya Jesús nos perdonó o que todo lo demás, porque eso es otra cosa distinta. Claro. Nosotros en ningún momento estamos ni dudando ni soslayando eso. Si todos sabemos que hemos sido perdonados ya por el Mesías. Pero hoy estamos recordando, anunciando algo que ya casi ni se anuncia, o de que poco se habla, y es la redención de nuestros cuerpos. Como lo dijo el apóstol Pablo, no lo estoy diciendo yo. El apóstol Pablo dice, nosotros gemimos, estamos clamando, humillándonos, esperando la redención de nuestros cuerpos. Estamos clamando el día en el que seremos hechos tal como Él es. Estamos invitando a los demás a que participen de esa misma esperanza, ¿ya? Y por eso gemimos por la creación, porque a veces también pensamos como muy egoístas, ¿verdad? A veces decimos, no, ya Dios nos perdonó. Sí, ya. ¿Y la creación qué? Si la creación está sufriendo es por ti. ¿Me explico? Entonces pensar como que no, ya fuimos perdonados y no anuncias que falta una redención, estás dejando a la creación pariendo, siendo que la creación pare y gime es por culpa del pecado. De nuestro pecado, ¿cierto? Claro. O sea que la creación también va a ser transformada. Eso es lo que dice Isaías 34. Claro. Es un abrir y cerrar de ojos, esto se convierte, eso se va a descorrer como una cortina. Como un velo, exactamente. Como un velo. Dígame, hermano. Entonces, como los judíos aún están esperando de llegar al Mesías. Es decir, esta fiesta... Para ellos tiene otro significado, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver. Porque sin el Mesías, vaya, la comprensión de esta cita cambia totalmente. ¿Ok? Por eso vamos a estudiar lo que pasaba. Ya vimos lo que dice el mandamiento, ¿verdad? El mandamiento decía básicamente, te reúnes el día 10 del mes séptimo, te humillas en ayuno, ¿verdad? Ofreces un sacrificio al Señor. Básicamente, y no vas a hacer ninguna actividad económica o laboral. Ya. Esas son las 3 o 4 prescripciones que hay sobre el día. ¿Ok? Pero eso era para los individuos de Israel, pero había un oficio en el templo en el que se tenían que transcurrir una serie de sacrificios y rituales y todo, que en últimas estaban anunciando esto que acabamos de conversar ahora. O sea, yo quiero que sepan que todo lo que vamos a estudiar ahora, que es histórico, que es antiguo, apuntaba a lo que acabamos de concluir. O sea, que hemos hecho a la inversa. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa? El día de Yom Kippurim, y estoy leyendo, citando la Mishnah, Tratado Yomá, capítulo del 1 hasta el final, todo el Tratado de la Mishnah, hice un gran resumen. ¿Ok? Habían básicamente, les voy a decir, unos 4 pasos. ¿Ok? Pero se resumen a continuación. Esos derivaban unos puntos inferiores. Lo primero, que en la mañana el sacerdote, acuérdense, el sumo sacerdote era el único que hacía los sacrificios en este día. Los demás días los hacían los otros sacerdotes. Pero en este día de Yom Kippurim, todos los sacrificios solo los hacía el sumo sacerdote. Entonces, en la mañana, acuérdense que indistintamente o aparte del sacrificio por los pecados y todo, en la mañana el sumo sacerdote, vestido con sus vestimentas de oro, ya las conocemos, ¿verdad? La mitra, la cinta de oro, el pectoral, los hombros, todas esas túnicas que ya conocemos, con esa vestidura sacrificaba el sacrificio de la mañana, que era una cosa aparte, o sea, lo primero que hacía. O sea, con su vestido de oro degollaba el corderito y se lo entregaba a los delegados allí, los ayudantes, para que ellos repartieran las presas y todo lo demás. Él podía tomar su porción también. La sangre de ese sacrificio de la mañana
se derramaba en el altar. Aquí voy a dibujar un mapa también para que nos ubiquemos la distribución. Aquí estaba el altar del sacrificio, estaba el lavatorio, estaba el pórtico, el lugar santo, y atrás el lugar santísimo. ¿Ok? Vamos a tratar de ubicarnos acá. Entonces, este primer sacrificio, el sacrificio número 1, el matutino, vamos a ponerlo así, su sangre era derramada aquí en las bases del altar. ¿Ok? No trascendía mayor cosa. Luego de ello, ¿verdad?, iba al altar de oro y quemaba un incienso del día, porque aquí había un altar de oro, acuérdense, que era el altar del incienso, y el sumo sacerdote, después de este primer sacrificio, iba aquí, paso número 1, quemaba el incienso del día, porque era lo normal que había que hacer, y limpiaba las luces de la menorá. Acuérdense que la menorá iluminaba desde la mañana, desde la tarde hasta la mañana. Entonces él iba y limpiaba la suciedad de las luces, dejaba la luz encendida que tenía que quedar encendida, y así quedaba la situación. Cuando ya había quemado el incienso del día y haber hecho el oficio de la menorá, que estaba aquí, ¿verdad?, ya lo había arreglado, lo había limpiado y todo, con las vestiduras de oro, repito, entonces él regresaba y ofrecía las partes que habían ya descuartizado los ayudantes, ¿ok?, de este primer sacrificio. Las ofrecía con la harina y con la libación. La libación era el derramamiento del vino que se hacía a los sacrificios. O sea que todo este paquete terminaba con esa ofrenda de ese primer sacrificio, que era lo cotidiano, eso se hacía todos los días. Solo que hoy, repito, lo hacía todo el sumo sacerdote. ¿Está claro? ¿Ok? Ese es un primer sacrificio, el matutino. Entonces, a continuación, cuando ya había hecho ese sacrificio y había quemado ya lo que se tenía que quemar aquí, de ese sacrificio número 1, el sumo sacerdote se quitaba las vestiduras de oro y se ponía unas vestiduras sencillas, de lino, solamente blancas así, un turbante de lino, ropa de lino y punto. No había oro, no había ninguna hermosura en él. Y eso lo explicamos el año pasado, cómo nuestro sumo sacerdote, cuando se trata de realizar la reconciliación, se quita sus vestiduras de oro y se pone unas vestiduras sencillas. ¿De lino? De lino. ¿Sencillas? Sí, de lino, como la de nosotros. ¿No lo usaban una tela más barata? No, es que el lino en esa época era algo muy común, ¿no? Lo que pasa es que... Y lo que exigía Dios. Sí, pero escucha, lo que pasa es que en esa época... No quiero interrumpirlo. No, tranquilo. Pero yo soy un poco... No, tranquilo, es que... me gusta conversar ciertas actitudes literarias y filosóficas. Claro, es que la Mishnah aclara que si quería el sumo sacerdote podía mandar traer lino de la India, o lino de Persia, o de Egipto. Ya eso eran lujos que se querían dar. Pero la Biblia, o sea, nunca Dios prescribió que fuera una cosa lujosa. Ya eso lo aportaban los que querían ofrendarlo, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, ya vestido de esas vestiduras sencillas que no tenían ni oro, ni adorno, ni tejido, ni bordado, ni nada, ni piedras preciosas, ¿ok?, le traían un toro, pero ese toro era de él. El mandamiento decía que él tenía que ofrecer un toro por sus propios pecados y los de su familia. Entonces traían un torito, vamos a poner aquí un toro, ¿ok?, y el toro lo tenían ahí amarrado, y él confesaba los pecados de él y de su familia sobre el toro, ¿ya? Y por primera vez pronunciaba el nombre de Dios en hebreo, por primera vez en este día, ¿ok?, pronunciaba el nombre del Señor, que hoy lamentablemente no sabemos cómo se pronuncia, ¿ok?, pero aquí salía por primera vez el nombre del Señor cuando confesaba los pecados suyos y de su familia sobre el toro, pero no era degollado enseguida, el toro se quedaba ahí esperando, ¿ok? Entonces, cuando ya había confesado su pecado, del otro lado de aquí, del lado norte, habían 2 chivitos, ¿ok?, 2 machos cabríos, esperando. Ahí los tenían amarraditos. Había
dos personas aquí delegadas cuidándolo, ¿ok? Se dice que era uno el jefe de la guardia sacerdotal de ese día y otro de los sacerdotes que estaba allí. Y tenían los dos chivos. Cuando iba hacia los dos chivos, se echaban las suertes. ¿Qué eran las suertes? Se tenían dos cajitas y unas tablillas de madera donde estaba escrito uno para el Señor y otro para Azazel. ¿Ok? Entonces el sumo sacerdote extendía las manos, así, las ponía mirando hacia arriba y le lanzaban las dos tablillas. Dependiendo de la mano donde cayera, si la tablilla que decía para el Señor le caía en la derecha, entonces le decían, sumo sacerdote, alza la mano derecha, y él la levantaba. Y si caía en la izquierda, decían, sumo sacerdote, alza la mano izquierda, y levantaba la mano. Total, que cuando ya se había designado quién era para el Señor y quién para Azazel, entonces el sumo sacerdote aquí se trasladaba y confesaba los pecados del pueblo encima de los cabritos. ¿Ok? Confesaba los pecados del pueblo sobre el cabrito. ¿Ok? En este caso, ¿cuál? ¿El que caía la suerte? El de Azazel, o sea, sobre los dos, pero luego se repetía. Ahora vas a ver por qué. Ya. Entonces, cuando había hecho esa confesión, venía otra vez acá el toro y volvía a confesar los pecados, en esta ocasión por la casa de Aarón completa. ¿Ok? Primero era su familia, él y su familia ahí. Y luego toda la casa de Aarón. Los sacerdotes. Sí, todos los sacerdotes, todos. Fíjate tú, uno aquí, dos acá, regresaba. Cuando ya hacía esta segunda confesión, otra vez pronunciaba el nombre del Señor, Yud-He, Vav-He en hebreo, ¿cierto? Las letras. Confesaba otra vez los pecados ahora de la casa de Aarón y pronunciaba el nombre del Señor. Cuando ya había hecho esa confesión y el pueblo decía, bendito es el nombre de la gloria de su reino eternamente y para siempre, que es lo que aquí decimos a veces, ¿verdad? Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Se procedía a degollar el toro se degollaba y su sangre era recogida y se guardaba en un balde, por decirlo así, pero para que no se coagulara la sangre la mantenían agitándola. Había un oficio de agitador, el que agitaba la sangre para que no se fuera a coagular. O sea, alguien se quedaba ahí revolviendo la sangre mientras tanto porque todavía no la iban a usar. Esa sangre quedaba depositada, repito, aquí, ¿cierto? Y la agitaban. ¿Qué pasaba? Venía el momento, comenzaba el momento más emocionante, porque hecho todo esto, apenas se ha degollado el toro, ya se ha recogido la sangre, entonces el sumo sacerdote iba otra vez, por segunda vez, al lugar, en este caso al lugar santísimo. Ahí era donde entraba. Después de confesar y degollar al toro, era que entraba al lugar santísimo, tomaba brasas del altar, ¿ok? Y llevaba incienso en paletas de oro. En la mano derecha llevaba el brasero de oro, donde echaban las brasas, y en la otra la pala con el incienso, en la mano izquierda. Y así entraba al lugar santísimo, ¿ok? Entonces, cuando entraba al lugar santísimo, había unas pequeñas discusiones entre fariseos y saduceos, porque ellos decían que desde que entraba al templo tenía que ir humeando, y otros decían, no, es cuando ya esté adentro. Y es aquí lo que acabamos de leer en la carta a los Hebreos, que él ha entrado como precursor al lugar santísimo, ¿ok? O sea que él, nuestro Señor Yehoshua Mashiach, como sumo sacerdote, ya ha sacrificado el toro y ha confesado los pecados de toda la nación, y él los lleva y ofrece entonces simbólicamente primero el incienso, que son ¿qué? Las oraciones de los justificados, porque todo el pueblo estaba aquí apiñado escuchando todo lo que el sumo sacerdote decía, y decían amén y decían bendito Dios y todo lo demás. O sea que todo el pueblo estaba allí, pero él era el precursor, él era el representante legal del pueblo ante Dios, y él como representante entraba con el incienso que representaba las oraciones de todo el pueblo. ¿Se dan cuenta? Todo el clamor de ellos entraba acá. Luego,
indistintamente la discusión si era antes de la cortina o después de la cortina, y de hecho había rabinos que decían que habían 2 cortinas, pero otros decían no, era una sola. Y eran discusiones que tenían ahí sobre si eran 2 o 1. O sea, porque algunos rabinos decían que había una doble cortina, y según decían algunos, tenía que traspasar, y en medio de las 2, que había un codo de distancia, ahí era donde el sumo sacerdote se paseaba con el humo, y luego era que entraba al lugar santísimo. El asunto era que llegaba al lugar santísimo y hacía el saumerio allí, ¿cierto? Lo desahumaba, dejaba y salía rápido, porque como se demorara, crecía el pánico de que se hubiera muerto o de que Dios no había aceptado esa ofrenda. ¿Ya? Fíjate qué hermoso. Lo primero que ofrece el sumo sacerdote en el lugar santísimo es las oraciones de los justificados. ¿Te das cuenta? No, lo primero que ofrece no es un sacrificio, ni la sangre de un sacrificio. Lo primero que mete son las oraciones, para enseñarte que no hay sacrificio que valga si no hay una oración genuina delante de Dios. ¿Ya? Cualquiera te puede ver sacrificando un animal, pero si tu oración por dentro no es genuina, no es de un espíritu contrito y humillado, pues no sirve de nada. Por eso lo primero, y lo que sigue entrando hoy, que ya no hay más sacrificios, ¿qué sigue siendo? Las oraciones. En Apocalipsis lo dice, y vi un ángel que tenía un incensario de oro, que son las oraciones de los justos. Amén. Así lo dice, tranquilo. ¿Ya ves? Listo, él salía rápido, profería una oración cortica, después de haber ofrecido el incienso, y salía otra vez del templo. ¿Okay? Otra vez venía acá. Hasta ahí no regaba la sangre no regaba, ni por él ni por Aarón. No, todavía no la regaba. Ya cuando había ofrecido primero el incienso, repito, ahí era cuando le daban la sangre del toro, que ya la tenían revolviéndola, y ahí es cuando entra después, con la sangre. Ojo, pero llama la atención que primero entró fue con saumerio, con incienso. Primero entra la oración que otra cosa. Interesante, ¿no? Entonces él va con la sangre y volvía a entrar, y ahí sí por tercera vez entraba el sumo sacerdote con sangre, ojo, y hacía la aspersión en el arca, donde estaban los querubín. En la época del segundo templo ya no estaba el arca, había una piedra de 3 dedos de altura, y ahí era que echaba la sangre. Qué tristeza, ¿no? Impresionante. Ya el arca no estaba. Eso debía ser confrontativo en ese momento. Wow, ¿qué nos está pasando aquí? ¿Cierto? Tenemos una piedrecita ahí, un peldaño ahí, y ese peldaño es el que está protegiendo hoy el domo de la roca, la mezquita de los musulmanes. ¿Ya? Justo allí es donde está esa piedra donde el sumo sacerdote echaba la sangre. El domo que está ahí. El domo de oro de Jerusalén. Claro. Esa es la mezquita de Al-Aqsa. Al-Aqsa, claro, que divide con la pared. Es correcto. Entonces, por eso los musulmanes sí le permiten, o le permitían hasta hace poco, entrar a los judíos sin problema, porque era un lugar que se reconocía válido para todos ellos. O sea, qué curioso, ¿no? Afuera es que es la guerra. Pero bueno, ahora últimamente ha habido problemas, se ha metido hasta la ONU, sí, ahí a decir cosas que no debe. Bien, el asunto es que cuando ya rociaba esa sangre, ¿verdad?, hacía una aspersión hacia arriba y 7 hacia abajo, con la sangre del toro, ojo, que era por él, su familia y toda la casa sacerdotal. Primero hacía expiación él o reconciliación, y eso es un principio fundamental. Por eso Mashiach dijo, oye, pero tú cómo vas a quitarle la viga al otro si vas a quitarle la pajita al otro si tú tienes una viga en tu ojo. Quita primero la viga de tu ojo y luego vas a quitarle bien la paja al ojo ajeno. De ahí viene ese dicho. El sumo sacerdote no podía decir, o te voy a perdonar o te voy a ordenar esto, si él primero no se había reconciliado con Dios. ¿Ok? Bien. Cuando ya hacía esas 8 aspersiones en total, salía otra vez hacia acá, ¿verdad? Y sacrificaba el chivo que era para Hashem. Entonces aquí vamos a poner 2, sacrifica el toro. Sacrifica el toro. 3, ya después sacrifica el chivo para Hashem. Sacrifica el chivo para Hashem, para Dios. ¿Ok?
Entonces, cuando sacrificaba el chivo, recogía la sangre y entraba otra vez al lugar santísimo. Una cuarta vez entraba acá, al lugar santísimo. Y hacía lo mismo que hizo con el toro, con la sangre del toro. Hacía 8 aspersiones, una hacia arriba y 7 hacia abajo, con la sangre del macho cabrío que era para Hashem. O sea que quedaba vivo el macho cabrío que era para Azazel. Fíjate tú. Quedaba uno. Claro. Pero aquí vamos a terminar desembocando en algo muy interesante, porque ya se está produciendo la reconciliación, ojo, que es la parte que hoy entendemos que hemos sido reconciliados con Dios. Pero todavía, después de todos esos sacrificios, hace falta que muera Azazel. ¿Qué representaría Azazel? Nuestros cuerpos mortales. Perdón. ¿Me explico? Azazel es el que queda. El chivo que se manda al desierto. Es correcto. ¿Qué significa Azazel? Azazel significa la cabra que se va. Azazel. Ningún sentido satánico No, ni nada no, de eso- Creo que eso lo vimos Sí, el año pasado. El año pasado, Claro, bastante, sí, bastante. porque en el lenguaje israelí moderno, decir vete a Azazel es como decirte vete al infierno, pero eso está distorsionado, así no es. Azazel en hebreo significa la cabra que se va. Entonces, ojo, ya se ha producido la reconciliación, ¿ah? Porque el toro ya se ha degollado y su sangre ha sido asperjada. Ya se ha sacrificado el chivo para Hashem y su sangre ha sido asperjada. Y sin embargo hacía falta otra cosa todavía. Y era que el chivo se fuera a morir. Que se fuera. Entonces, ¿qué representaba ese chivo que se iba? Lo que nos hace falta a nosotros. O sea que Mashiach hasta ahora, como sumo sacerdote, ya ha entrado al lugar santísimo, ya ha hecho todas las reconciliaciones, nuestras oraciones están ahí y todo, pero hace falta el chivo, nuestro cuerpo mortal. ¿Me explico? Para que la reconciliación sea absoluta. ¿Ok? Completada hasta su última instancia. Entonces, después que ese chivo era sacrificado para Hashem y él entraba y asperjaba, otra vez salía el sumo sacerdote y mezclaba en un cuenco vacío la sangre del toro y la sangre del chivo para Hashem. Y otra vez entraba una quinta vez entraba el sumo sacerdote, pero con una sangre ahora mezclada, la del toro y la del chivo. ¿Estamos claros? Ya van 5 entradas, ojo. Entonces, en esta ocasión no entraba al lugar santísimo con la sangre mezclada, entraba y ungía el altar de oro, los cuernos del altar, ahí era donde derramaba la sangre mezclada. Y en las paredes del altar. Aquí voy a amplificar un poco. Supongamos que esta era la forma que tenía el altar de oro, así. Ok, voy a poner un poco acá. Entonces era derramada sangre acá en los cuernos, en los ángulos, aquí, y luego en las paredes, en todas las paredes del altar. ¿Ok? Se regaba también en el lugar santo y todo era asperjado con sangre, en los utensilios, repito, ¿ya? La menorá, toda la cuestión, la mesa, todo eso. Entonces, eso estaba simbolizando la muerte de un sacrificio. Es que es hermoso, porque esa sangre mezclada está representando ya un sacrificio que valía por todos. ¿Ok? Y por eso en la carta a los hebreos dice que todo era purificado, entre comillas, por la sangre. Pero ¿qué significa la sangre? El sacrificio. No la sangre como líquido, porque hemos dicho que es símbolo del pecado, ¿verdad? La sangre es símbolo del pecado. Pero hemos dicho también que sangre como expresión significa sacrificio. Y aquí estamos viendo un sacrificio de un toro y un sacrificio de un chivo, reconciliando con Dios todas las cosas y quitando las inmundicias de los hijos de Israel, del sacerdote para abajo. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ojo, hasta ahí terminaba esa parte central del Yom HaKippurim. Entonces, cuando ya entraba en esta quinta vez, salía el sumo sacerdote, después de haber despejado la sangre mezclada, y venía el chivo de Azazel. ¿Ok? Azazel. Venía el chivo de Azazel
Y otra vez, ahí donde te decía, confesaba los pecados del pueblo, que ya estamos hablando de nuestros cuerpos mortales. Ojo, ¿me explico? Ya estamos hablando ya del pecado de nuestros cuerpos mortales. Dígame. ¿Esa confesión de los pecados del pueblo era una oración general o era de pronto lo que él veía sí. o el pueblo le mandaba a decir esto? No, él como sumo sacerdote en ese momento era inspirado a decir lo que... Había una fórmula, ¿no? Perdona, el Señor, los pecados de tu pueblo, porque tú has dicho... Es más, él recitaba de memoria también la película número 29, donde hablaba, y en aquel día se hará reconciliación por vosotros, tal. Pero él tenía que confesar, como Daniel, hemos pecado, hemos cometido esto, hemos cometido lo otro, todo, ¿verdad? Cuando ese pecado era confesado sobre ese chivo se le amarraba una cinta roja o morada en los cachos y se enviaba con un emisario fuera del templo, se enviaba al desierto, y allá en el desierto, como a 3 millas de distancia, ya se despeñaba por un barranco. ¿Ok? Entonces, dice al último relato, creo que es el capítulo 4 de la Mishnah, no me acuerdo el capítulo, sí sé que lo dice. Dice que entonces, ¿cómo sabían cuando ya el chivo era despeñado? ¿Ya? Entonces algunos decían, Shalom, algunos decían no, que se usaba una bandera cada tiempo para que uno supiera dónde, ya cuando se había despeñado el chivo, ¿verdad? Porque eran 3 millas, entonces el uno se quedaba a 1 milla, el otro a la segunda y el otro a la tercera. El de la tercera anunciaba, veía al otro y el otro, y así sucesivamente hacia atrás. Pero llama mucho la atención que al final de ese capítulo de la Mishnah, póngale que es el 4, no me acuerdo, dice que otra señal por la cual el sumo sacerdote se enteraba de que ya el chivo había sido despeñado era que esa misma cinta que se le había amarrado en el cacho, una parte se amarraba en el templo, y cuando el chivo moría en el desierto, la cinta se ponía blanca, ¿ya? Wow. Y era símbolo de que ya el chivo que había muerto allá había efectivamente muerto. Dice el relato de la Mishnah con sumo detalle que no habían pasado ni siquiera 10 metros cuando ya el chivo se había desentrañado, se había despedazado por completo, ¿ya? Pues el chivo empezaba a caer, a los 10 metros ya no había chivo prácticamente, ¿ya? Porque se iba despedazando conforme iba cayendo, que eso es roca sólida, ¿no? Iba a caer, entonces el chivo se moría, y allí, ¿ok? Entonces el sumo sacerdote se vestía de oro y hacía los otros sacrificios que había que hacer en el día, porque acuérdense que habían sacrificios vespertinos, matutinos y vespertinos al final del día. Cuando él hacía esos sacrificios y ya le dijeron que el chivo se había muerto, después de hacer el sacrificio, él se quitaba las vestiduras de oro, se ponía otra vez vestiduras sencillas y volvía por última vez al templo, ¿ya? En este caso, ¿verdad? Él iba con el brasero, otra vez de incienso, ¿verdad? A recogerlo, porque lo había dejado allí. Entraba, ¿verdad? Y recogía el brasero de oro que estaba humeando seguramente todavía, ¿cierto? Y salía. Cuando salía, entonces se vestía de nuevo de oro, ¿verdad? Y otra vez entraba una séptima vez ya con vestiduras de oro, una séptima vez, 7 veces, nunca se nos va a olvidar, ¿ya? Yo creo que nunca se nos va a olvidar. 7 veces entraba al lugar santo entonces el sumo sacerdote. Al lugar santísimo entraba 3, ¿ya? Pero al lugar santo entraba 7 veces. La primera del lugar santo, acuérdense, el incienso. Después entraba con el toro y después con el chivo, hasta ahí, la sangre del chivo. Esas 3. Y el resto de las 4 veces que entraba se quedaba en el lugar santo. ¿Me hago entender? ¿Sí? Vale. 7, 3 de las cuales eran al lugar santísimo. Y el resto de las 4 eran el lugar santo. ¿Está claro? Ya en esa última entrada, él, ¿verdad?, iba a encender las luces de la menorá
y a quemar incienso en el altar de oro como lo hacía cotidianamente, que era el oficio cotidiano, ¿ya? Y con ese último ritual, encendiendo las luces y dejando el incienso ardiendo, concluía la ceremonia en la tarde, ya rayando la noche, para el sumo sacerdote. Hermosísimo. Todo el día. Todo el día se la pasaba en actividad, ¿ya? Porque él tenía que hacer los sacrificios ese día, mientras despellejaban, descuartizaban, mientras que entraba, mientras que salía, que se tenía que vestir, que cada vez que se vestía se tenía que lavar, ¿ya? Otra vez vestirse, otra vez lavarse, otra vez vestirse, y así se la pasaba todo el día. Ese era el sábado. No, eso era el día que cayera. Yom HaKippurim. Pero es un día. Era así, era un día nada más. Era de 6 de la tarde a... Sí, por eso, pero iniciaba en la mañana. Toda esta serie iniciaba en la mañana. En la noche preparatoria de Yom HaKippurim no pasaba nada, ¿no? Okay. Estaba todo quieto, normal. La actividad empezaba en la mañana, ¿ok? Porque él tenía que, todo lo que expliqué, limpiar las luces, hacer el sacrificio normal, y luego se pasaba todo el periodo de luz, digámoslo así, todo el periodo de luz en sacrificio y sacrificio. ¿Y cómo toman en los 10 días? Del séptimo mes. Por el calendario hebreo. El calendario hebreo está publicado y hay una ligera diferencia, como lo explicamos en Yom Teruah, porque acuérdense que los caraítas tienen un día postergado y los caraítas lo van a hacer mañana, y está válido, ¿no? Es normal, es entendible, ya lo explicamos, la ligera diferencia entre un día y otro. Entonces, fíjense ustedes, hermanos, lo que es claro, importantísimo ver cómo la reconciliación se lograba, y es lo que ha hecho nuestro Señor hasta ahora. ¿Y qué estamos esperando? El chivo. Estamos esperando que nuestros pecados de este cuerpo mortal sean erradicados. ¿Ok? ¿Para qué? Para que se produzca por completo ya la restauración de todas las cosas. Y eso es básicamente el mensaje del Evangelio. Nuestro Señor Yehoshua Mashiach es sumo sacerdote. Todavía está como sumo sacerdote, esperando, aguardando, como decía el apóstol Pablo, nosotros aguardamos la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Está claro? ¿Quedó todo entendido? Fíjense ustedes, digan. Nos dice una tradición que 40 años antes de que cayera el templo, la cinta roja dejó de tornarse blanca. Sí, eso también lo he leído. Así que ya finalmente coincide la muerte de Yehoshua con la fecha o el tiempo que se estima que más nunca se volvió a poner blanca la cinta en el templo. O sea, quiere decir de que ya Dios no se agradó más de esos sacrificios. Entonces, o que ya se cumplió. O ya se cumplió, ya, o sea, ya esos sacrificios, ya la reconciliación ya se dio. Amén. Ya, Falta el último ya falta el último enemigo a vencer, que es la muerte, que está encriptado. Es correcto. Falta que ya perezca Azazel, que ya nuestros cuerpos sean redimidos, y lo que va a perdurar en última es la menorá encendida y las oraciones de los justos, después de todo sacrificio. Una pregunta, ¿no quedaba un cuerno sin echarle sangre? No, o sea, ahí los 4, la Mishnah dice que son los 4, y en todos los lados, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes, lo que va a perdurar al final de los tiempos es la oración y la luz, porque esa menorá también representa al Mesías, ¿se acuerdan? Que es el rostro de Dios. ¿Se acuerdan cuando vimos aquí? Que la menorá era el rostro de Dios prácticamente. Entonces, hermano, ahí está todo el día de Yom HaKippurim, el día de las reconciliaciones, explicado en detalle. ¿Ya? Yo creo que ha sido bastante pedagógico, ¿no? Amén. ¿Se ha entendido? Excelente. Bueno, perfecto. Solo tengo una inquietud. Dígame. El sacrificio que se reinstituyó cuando vinieron de la Babilonia, ¿cierto? No completó, no reunió todos los elementos porque faltaban algunas cosas en el templo. O sea, como el arca. Sí, exactamente. Digamos que los sacrificios sí estaban completos y se hacía todo. Lo que hacía falta era el arca. Y acuérdense de que Dios se manifestaba en medio de los querubines. Y entonces, si no había querubines, no, se cumplía con eso, y ellos suponían de que Dios... O sea, pero no había más manifestación. Claro, eso es lo que yo les comentaba ayer, que me preguntaba un hermano que seguramente va a saber lo que voy a decir, porque de hecho eso estaba incompleto prácticamente, o le hacía falta algo,
Entonces la pregunta, y además de todo, el sumo sacerdote en la época de Jesús ya no era la línea de Aarón, ya era nombrado políticamente. Entonces surge la pregunta que es muy interesante. Entonces, ¿por qué si esas cosas estaban mal hechas, por qué no se moría cuando entraba al lugar santísimo? Porque debía haberse muerto. Pues resulta que eso concluye con lo que decíamos ayer, que si se os deja sin reprensión, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Me explico? Quiere decir que todo ese servicio que llegaron a hacer de una manera irregular ni siquiera meritaba una reprensión divina, porque ellos probablemente no estaban siendo tomados por hijos. ¿Okay? Por eso es que entonces somos hijos, es a través de Yehoshua Mashiach. Como él lo dice, a través de Isaac, o de la manera como fue llamado Isaac, te será llamada a ti la simiente. Entonces somos hijos, como lo dijo también la carta a los hebreos. Fíjate tú, vamos a leer que ese pasaje hermoso y uno de mis favoritos en la carta a los hebreos. Mira lo que dice aquí tan hermosamente, capítulo 2, versículo 11. Mira desde el 10, 2:10 en adelante. ¿Qué dice? Porque le era preciso aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, habiendo de llevar a la gloria a muchos hijos, perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza llamarlos hermanos. Diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la iglesia te alabaré. Y otra vez, yo en él pondré mi confianza. Y otra vez. Un momento. Sigue ahí, termina. Y otra vez, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Bien, yo quiero puntualizar allí donde dice yo confiaré en él, el verso 13, porque es impresionante. Él está citando aquí Isaías capítulo 8, si mal no recuerdo, el verso 32 quizás. No sé si me ayudan a corroborarlo. Isaías 8, creo que es el 8, 30 y algo. Ahí cuando dice, fíjense que esto es impresionante. Ahí cuando dice yo confiaré en él, en hebreo está citando Be Hiveitilo. Isaías 8. 30 y algo. No. O 22 no es. 22. Tampoco. Pero está en Isaías 8, creo. Vamos a ver. Ya les digo. Permítanme, lo busco acá. Porque él está citando indirectamente Isaías. Sí, es el 8:17. Sí, 8:17. Esperaré pues a Hashem, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Ahí está mal. Está mal traducido. Aquí dice, y a él buscaré. No, nada. Preste mucha atención. Está mal traducido. ¿Por qué? Porque en hebreo dice, preste mucha atención, en el verso 17 dice Jacob, el pueblo dice, Vehikitila Hashem hamastir panav mi beit Jacob. Es decir, yo esperaré a Hashem, el que está escondiendo su rostro de la casa de Jacob. Y Dios responde, Vekiveitilo, y yo lo esperaré a él de vuelta. ¿A quién? Es la pregunta. ¿Ya? Porque Jacob dice, yo esperaré al Señor que ha escondido su rostro de la casa de Jacob. Eso lo dice el pueblo. Y Dios le responde, y yo lo esperaré a él de vuelta. ¿A quién? Pudiera ser a Jacob. Pudiera ser a Jacob. Pero cuando la carta a los hebreos te cita la respuesta de Dios y te la pone aquí en el verso 13, ¿quién está hablando en esta sección de hebreos? Está hablando el Mesías. ¿Me hago entender? Ojo, porque ¿quién dice anunciaré tu nombre a mis hermanos? ¿Quién lo dice? El Mesías, ¿cierto? Sí. Bien. Y luego dice, y yo lo esperaré a él de vuelta. Yo confiaré en él. No, ahí no dice yo confiaré. Yo lo esperaré a él de vuelta. Lo está diciendo Dios al Mesías. Y otra vez, entonces el Mesías responde, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¿Me hago entender? Entonces,
Cuando Jacob clama, Dios ha escondido su rostro, Dios envía al Mesías y le dice, yo lo esperaré a él de vuelta. Cuando el Mesías viene de vuelta, viene y dice, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¿Está claro? ¿Ya? Ya es de qué hermoso ese pasaje. Es como si la respuesta de Dios a Jacob fuera dándole la esperanza de la reconciliación. Es correcto. En uno es esperanza y en el otro dice, ya vine y te tengo los hijos que tú me diste. Claro, estoy aquí yo y los hijos que Dios me dio. De vuelta. Por eso dice, habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. Entonces somos hijos del Mesías. Ya, dice, aquí yo y los hijos que Dios me dio. Dice, los que tú me diste, nadie los arrebatará de mi mano. Entonces, ¿dónde queda, ¿Sí ves? ¿dónde queda Israel ahí? Es el pueblo. Todos los creyentes. Pero ojo, lo que yo entiendo es que el arca se perdió, que era donde se manifestaba el Señor. Ajá. Ya no hay arca. Ajá. Lo reemplazaron por una piedra. Claro. Se apartó su rostro del pueblo. Ajá. Ya no está con el pueblo. Ajá. Envía al Mesías para reconciliarse con el pueblo. Ajá. ¿Ya? Pero si no reconocen al Mesías, no están reconciliados. Obviamente. Así Entonces, ¿dónde queda Israel ahí? la sección, lo que pasa es que no se puede generalizar, porque no se puede decir que todos los judíos no creen en Jesús. No. Pero igual, como lo acabas de decir, que ocurre con los judíos que no reconocen a Mashiach, están por fuera. Igual los gentiles que no reconocen a Mesías están por fuera. Solamente son hijos los que son de Mashiach, los que Dios le dio. Aquí yo y los hijos que Dios me dio. Ya. Eso es lo que se llama el remanente. Es correcto. Es decir, que todo este sacrificio que hace hoy el sumo sacerdote, que no creen en el, Ajá. en No tiene ningún efecto, nada de eso no he escuchado. Por eso no hay reprensión, por eso Es correcto, por eso no está ahí. no está allí. Y por eso el futuro que están tratando de reconstruir el templo, el instituto del templo, y han hecho vasijas de oro y han hecho todo, eso no va a tener ningún valor. Y agrego yo, si me permite, con toda humildad, lo más grave es que la reforma protestante tiene esa presunta construcción del templo como si fuese una señal de la venida del Señor por segunda vez, cosa que no es cierto. No es cierto. Y esa parte, y además de yo la agrego, y yo no sé, pero quien lo dijo en una clase fue el hermano Orlando. ¿De dónde sacan ese texto? De una mala interpretación de Daniel, porque se paran las semanas y dicen que va a haber un nuevo templo. Y eso ya lo explicamos en clase, que ya la abominación, hermano, ya se cumplió. Ya se cumplió, entonces no va a haber templo. ¿De dónde sacan el templo? Es un invento de ellos. Y lo peor es que la reforma le copia. La reforma protestante le copia. Como una profecía. Como si eso fuera un símbolo o una luz de anuncio de la llegada del Mesías, del Señor ya como Rey de Reyes por segunda vez, cosa que no es cierto, y eso hay que aclararlo. Y les voy a decir otra cosa que me da la impresión que puede llegar a ser que tanto hermanos mesiánicos o cristianos, cuando lleguen a ver ese templo construido, se le van a mover el piso. Porque ya hay algunos que dicen, no, porque no hay templo. O sea que si hay, entonces tú vas a ir. Eso es lo que a mí me queda de incógnita. Hoy he escuchado varios maestros, expositores bíblicos, que dicen, no, esto no se puede hacer porque no hay templo. Y esa no es la razón. Oye, esa no es la razón. No es porque no haya templo, es porque ya no se debe hacer. Porque entonces da la sensación como que si se vuelve a ver el templo, entonces las cosas vuelven a funcionar. Y así no es. Así no es, que no se equivoquen. Es desconocer el sacrificio. Es correcto. Eso sería conocer. Pero lo más grave es que en los púlpitos se dice que ya viene y está construyendo el templo y se toma como anuncio de la segunda venida. No es cierto, no puede ser. No es cierto, no puede ser así. Ahí lo máximo que se puede entronizar es Satanás. Una preguntita. Dígame. ¿Qué pasó con Esdras? Eso murió. Sí, pero ¿qué pasó? ¿Por qué pidió permiso Esdras? ¿Para qué? Para reconstruir el templo en ese momento. ¿Cuál templo? El que había construido Salomón, el que Dios había ordenado. Sí hay templo. No, ya no hay más, porque ya ahora nuestro sumo sacerdote, nuestro sacrificio y nuestro templo. Es más, la carta de Pedro dice que todos nosotros ahora somos templos de Ruach HaKodesh, que somos edificados como piedras vivas en honor, en casa agradable al Señor. Y aún más, si vamos a Apocalipsis, dice que en la Jerusalén celestial no vi en ella templo. No hay templo. No hay templo.
¿Me explico? Siempre y cuando cumplamos ciertas condiciones. No, es que todo lo hace el Señor. Por eso aquí estamos desproveyendo al ser humano cualquier mérito. Porque no es por nuestros méritos que vaya a venir Dios, ni es por nuestros méritos que se vayan a dar las cosas. Porque si Dios dependiera de la actividad humana, entonces nunca ocurriría nada. Yo sé hasta dónde llega toda esa literatura. Bueno, el asunto es que finalmente, preguntaba la hermana, el templo de Ezequiel, que es el famoso tercer templo, los mismos rabinos del Talmud decían, esto es algo que nadie pudiera construir. Si nos vamos a la literalidad, no se pudiera construir porque se necesitaría ver lo que vio Ezequiel. Y por mucha medida que tire, bueno, ¿cómo te lo vas a concebir si no lo estás viendo? No dejó plano, no quedó nada. El tercer templo lo construye Mashiach. Claro, entonces el tercer templo, que lo construye Mashiach, pero no literal, de piedra y de todo otra vez. Lo está construyendo con nosotros. O sea, me explico. Lo que quiero decir es que ese famoso dicho talmúdico de que el Mesías reconstruía el tercer templo, repito, no se refiere a otra vez a ir allá, a hacer sacrificios y a hacer cosas por el estilo. El tercer templo somos nosotros. Porque repito, Apocalipsis termina diciendo, no vi en ella templo. Porque el Señor Dios, vamos a leerlo. Porque el Señor Dios, vamos a leerlo, mira lo que dice aquí. Apocalipsis 21, al final. Mira lo que dice aquí. Mira lo que dice el verso 22, Apocalipsis 21, 22. ¿Quién lo lee? Y no vi templo en ella, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo de ella. Perfecto, no hay más nada que decir, ¿cierto? Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna para que resplandezca en ella, porque la luz del Señor la iluminó y el Cordero es su sombrera. Ahí está. Entonces, en la Jerusalén celestial, donde vamos nosotros, no hay templo, porque el templo es el Señor y el Cordero. ¿Está claro eso? Entonces nosotros somos el cuerpo del Mesías, y si tú quieres hablar de un tercer templo, tienes que mirarnos a los creyentes, a los hijos que Dios me dio, como dijo el Mesías. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¿Cuál es la vista? Claro, Él habita dentro de nosotros ahora, ¿ok? De manera que en el final de los tiempos seamos reunidos con Él en una unidad y conformemos ese pueblo santo y ese reino de sacerdotes de que Él tanto habló. ¿Está claro? Amén. Bueno, hermanos, con esto hemos terminado por hoy. Shabbat Shalom.